Hola chicos, ¿cómo están? Soy la profesora Silvia Carbone de segundo año de Fisicoquímica. En esta nueva etapa vamos a comenzar con un nuevo contenido y para eso vamos a repasar un concepto que lo vimos en primer año, que es el concepto de magnitud. ¿Qué es una magnitud? Es todo aquello que es posible de ser medido. Por ejemplo, en esta imagen vemos que podemos medir temperatura a través de un termómetro, medir una velocidad, medir una longitud, el tiempo, etc. Pero las magnitudes no son todas iguales. Hay magnitudes que se denominan escalares y son aquellas que solamente con contar con un número y una unidad de medida adecuada ya quedan determinadas, como por ejemplo la temperatura, el tiempo, la longitud. En cambio, aquellas magnitudes que requieren de otros datos extras para poder determinar bien esa medida se denominan magnitudes vectoriales. Estas magnitudes requieren, además de lo que llamamos el módulo o la intensidad, que está representado por un número y una unidad de medida, requieren también que indiquemos la dirección, el sentido y el punto de aplicación. En este caso nos vamos a encontrar con un ejemplo típico que son las fuerzas. Dentro de las fuerzas, la más común es el peso. En esta imagen podemos observar algunas magnitudes escalares comunes, como pueden ser la temperatura, la masa, el tiempo, la longitud, el volumen. Y en esta imagen vemos diferentes ejemplos de la vida cotidiana que representan magnitudes vectoriales, como por ejemplo las fuerzas. Fíjense que tenemos chicos haciendo cinchada, personas que están empujando un automóvil, arriba podemos observar una persona que está levantando un objeto, un jugador de rugby que le da una patada a la pelota y ésta adquiere velocidad. Las magnitudes vectoriales se representan gráficamente a través de un vector. Un vector es una herramienta que tiene forma de flecha y que nos permite representar en el plano, en este caso, por ejemplo, a las fuerzas. Tiene una determinada longitud, tiene un punto de inicio y un extremo con una flecha que nos indica hacia dónde está dirigido, por ejemplo, si estamos hablando de una fuerza, hacia dónde está dirigida esa fuerza. Generalmente se lo nombra con una letra mayúscula y sobre esa letra mayúscula va una flechita, indicando que estamos representando un vector. Todos los vectores tienen ciertos elementos que lo caracterizan. El origen, también llamado punto de aplicación, que sobre este punto es sobre el que va a actuar el vector. Un módulo que está representado por un número, este módulo va a ser más grande cuanto mayor sea la longitud del vector. Este módulo va acompañado de una unidad de medida que vamos a ver más adelante, que en el caso de las fuerzas nosotros nos vamos a basar en el sistema internacional que utiliza el Newton como unidad de medida para las fuerzas. La dirección, que es la orientación que tiene este vector en el espacio, vamos a ver que puede ser horizontal, vertical o, como tenemos en el caso de esta imagen, oblicuo. Y un sentido, que está representado por la flecha, va a indicar hacia dónde está orientado ese vector. En este ejemplo de un jugador de fútbol que está dándole una patada a una pelota, el punto de aplicación o el origen de esta fuerza va a estar dado por el contacto que hay entre el botín y la pelota. Fíjense que la dirección es oblicua, el sentido, fíjense que es de abajo hacia arriba, esto me lo está indicando la punta de la flecha, y la intensidad está dada por el largo del vector. Siempre que
que hay una fuerza se da porque hay una interacción entre dos cuerpos, en este caso una fuerza de contacto, porque para que se inicie es necesario que los dos cuerpos se toquen. Ahora bien, ¿cómo podemos dibujar un vector si tenemos que hacer en nuestras carpetas dibujar fuerzas, por ejemplo? Para poder dibujar un vector vamos a necesitar primeramente una regla en la cual se noten bien todos los números, un lápiz y después vamos a tener que considerar los datos que nos dan en el ejercicio. Por ejemplo, tenemos una fuerza F que dice que el módulo es 20 newton, que la dirección es horizontal y que el sentido es hacia la derecha. Para poder dibujarla yo voy a tener que pasar estos 20 newton a centímetros para poder dibujarlos en el papel. Entonces, algo muy sencillo es considerar 1 centímetro de mi regla y considerar los newton que yo crea necesarios según el módulo que tengo que representar. Fíjense, podría haber varias escalas. A mí se me ocurrió esta que dice que 1 centímetro son 5 newton. Entonces, si cada centímetro de mi regla son 5 newton, yo tengo que representar 20 newton. Por lo tanto, mi vector va a medir 4 centímetros. Ahora bien, no los puedo dibujar así de cualquier manera. ¿Cómo lo tengo que hacer? Tengo que respetar los datos que me da el ejercicio. Me dice dirección horizontal, por lo tanto, fíjense que el vector en la parte de abajo que está dibujado está como recostado. A su vez me dice que el sentido es hacia la derecha, entonces la puntita de la flecha tiene que dirigirse hacia la derecha. Podría ser que a otro se le hubiera ocurrido otra escala, 1 centímetro 10 newton, y el vector hubiera medido nada más que 2 centímetros. Las escalas se eligen, pero siempre tienen que estar escritas para que el profesor sepa qué escala usaron ustedes a la hora de dibujar el vector. Una fuerza es una magnitud vectorial y representa la acción que ejerce un cuerpo sobre otro que recibe el efecto de esa fuerza. Por ejemplo, podemos levantar un cuerpo del suelo, podemos empujar un cuerpo, podemos deformarlo, es decir, las fuerzas pueden ejercer diversos efectos en los cuerpos. Como las fuerzas son magnitudes vectoriales, para representarlas en el papel nos vamos a basar en la utilización de los vectores. Recordemos que los vectores nos van a permitir representar fuerzas y observando el largo del vector y la punta de la flecha voy a poder identificar la dirección y el sentido de esta fuerza. Cuando hablemos de dirección de la fuerza puede ser vertical u horizontal, como indican las flechitas, y el sentido que lo va a dar la punta de la flecha va a depender de la dirección. Si tengo dirección vertical, el sentido podrá ser hacia arriba o hacia abajo. Si la dirección de la fuerza es horizontal, podrá ser que el sentido sea hacia la izquierda o hacia la derecha. Como dijimos anteriormente, las fuerzas pueden producir efectos en los cuerpos donde actúan. Estos efectos pueden ser deformaciones, que pueden ser plásticas o elásticas. Otro efecto que producen las fuerzas sobre los cuerpos es producirles un cambio en la dirección del movimiento. Por ejemplo, cuando pateamos una pelota, constantemente está cambiando la dirección del objeto. Según cómo interactúan las fuerzas, podríamos hacer una clasificación. Las fuerzas de contacto son aquellas en las cuales el cuerpo que ejecuta la fuerza está en contacto con el cuerpo que la recibe, como por ejemplo el caso del futbolista y la pelota, o cuando empujamos un objeto en el suelo. En cambio, las fuerzas de acción a distancia son aquellas que se dan
a pesar de que los cuerpos no están en contacto. Este caso, por ejemplo, puede ser la atracción gravitatoria que origina el peso de todos los cuerpos, atracciones y repulsiones de cargas eléctricas y magnéticas. ¿Cómo se miden las fuerzas? Para poder medir una fuerza necesitamos de un instrumento que se llama dinamómetro. Este dinamómetro fue ideado por Isaac Newton y se basa en el estiramiento de un resorte. Este resorte consta de dos ganchos, uno superior, que es el que se fija al instrumento, y un inferior sobre el cual colocamos el objeto que nos va a permitir calcular el peso o la fuerza. Al lado hay una escala, que generalmente está en Newton, que nos permite, según el estiramiento del resorte, calcular el valor de esa fuerza. La unidad de medida de las fuerzas, según el sistema internacional, es el Newton, pero también existen otras, como por ejemplo el kilogramo fuerza. Para relacionar ambas unidades tenemos una equivalencia que nos permite pasar de una a la otra según necesitemos en los diferentes ejercicios. Un kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. Esta equivalencia nos va a permitir pasar de una a la otra según se nos pida en las diferentes actividades. Bueno, no duden en preguntar si tienen dudas a la hora de realizar las actividades. Sigan cuidándose y saben que todos los profes estamos a su disposición para poder realizar las diferentes actividades. Les mando un abrazo grande y espero que sigan bien.